Uruguayo. Quiero decirles que yo también los extraño, que si no fuera por la cuestión esta de la pandemia, yo ya habría llegado otra vez a Ecuador y esta vez hubiera venido a verlos a ustedes. Lo que no tuve la ocasión. Profesión, que pronto sea. Sí, eso ya va a pasar, me imagino que dentro de a poco las cosas van a volver. No sé cómo está la cuestión en Ecuador, desde el punto de vista de la expansión del virus, y si ya están dominándolo, si ya están vacunándose. Pero bueno, pienso que a nivel mundial las cosas ya se están calmando. De todas maneras, quería decirles que yo presenté un, eh, un reporte al Ministerio de la Diáspora cuando terminé con mis viajes de estudio a todas las comunidades que visité en varios continentes, pero principalmente en América Latina, desde México hasta Ecuador, y también, bueno, Chile, Brasil, Colombia, América Central, Guatemala, Salvador, pero también en África, donde hay muchas comunidades, pero no voy a entrar en ese tema, para decirles simplemente que hice mis recomendaciones, que por el momento nadie parece interesarse demasiado en mis recomendaciones, pero eso es debido al hecho que no hay realmente un gobierno en Israel ya hace demasiado tiempo. Puede ser que se forme un gobierno la semana que viene. Y bueno, a ese momento voy a renovar las recomendaciones que hice a propósito de todo este mundo judío paralelo que existe alrededor del mundo, alrededor del planeta, para que yo recomendé, sinceramente recomendé que el gobierno reconozca la existencia de estas comunidades, por empezar, y después que se establezca una relación permanente, un diálogo, para ver cómo se solucionan todos los problemas que puede haber, cuestiones de conversión, cuestiones de inmigración, todo eso se puede resolver, pero se necesita para eso establecer una relación eh, que permita a cada uno presentar sus opiniones y sus ideas y todo el resto. Y yo pienso que si se forma un gobierno dentro de esta semana, 10 días, es posible que se pueda avanzar en ese tema. También pienso que si la elección del nuevo presidente de Israel, que probablemente será Itzhak Herzog, que a él también le presenté mi reporte y que lo estudió con mucho entusiasmo, pienso que también él podrá, como presidente del Estado, influenciar mucho ese proceso. Eso quería informarles y ¿sabes lo que, Jacob? No sé si tengo tu email, pero si no, Sí, mándamelo y yo te por mando una supuesto. copia. Yo lo traduje al español, lo tengo traducido al español, te mando una copia para que puedas también informar a todos los miembros de la comunidad y a los que quieran, los que se interesen. Bueno, ahora, si querés, si hablamos un poco del asunto del Hamas. El Hamas no es un movimiento de liberación, como se puede, digamos, hay gente que así los llaman, y ellos también se presentan como un movimiento, una organización que quiere liberar
Palestina de la ocupación judía. Se puede establecer muchos paralelos entre el movimiento de liberación que ustedes como latinoamericanos conocen muy bien, porque eso está en la historia de América Latina, de todos los movimientos de liberación, todos los libertadores que lucharon contra la ocupación española hace un siglo y medio. Esos eran movimientos de liberación, porque querían liberar movimientos que nacieron cada uno en su país. Estaba Bolívar y San Martín y O'Higgins y todo el resto, Artigas en Uruguay, eh, pero no eran terroristas. Luchaban contra el ejército español que ocupaba todos esos territorios. Bueno, lo mismo pasó en África y en varios lugares del mundo. En Israel es muy difícil llamar a una organización terrorista movimiento de liberación. Porque liberar de qué? Si hablamos del Hamas, el Hamas se apoderó del gobierno en la banda de Gaza sin elecciones. Ahí estaba la autoridad palestina, que es, digamos, es la autoridad palestina es la entidad con la cual el Estado de Israel tiene una relación digamos, de igual a igual. Quiere decir que la autoridad palestina también es con ellos hubo negociaciones, bueno, que están interrumpidas por varias razones, pero no voy a entrar en eso porque si no nos perdemos en esta jungla. Pero cuando nosotros evacuamos hasta el último centímetro cuadrado la banda de Gaza, hace casi 15 años, en 2005, creo, fue. En 2005, nosotros evacuamos totalmente el territorio de la banda de Gaza. Y lo hicimos, entre otras cosas, porque queríamos evitar el conflicto armado que existía entre palestinos, habitantes de la banda de Gaza, y las colonias israelíes que existían dentro del territorio. Claro, el hecho mismo de la existencia de esas colonias judías en territorio de la banda de Gaza provocaba un conflicto que no se terminaba nunca y donde hubo muchas víctimas civiles del lado israelí y también cuando nosotros respondíamos del lado palestino. Entonces, digamos que aparte de eso, nosotros siempre, desde el fin de la guerra de 1967, en la cual ocupamos la banda de Gaza y claro, también lo que se llama Judea y Samaria, o el West Bank, no sé cómo se dice en español, me olvidé ya, el, el West Bank se dice, ¿cómo se dice? La banda oeste, en todo caso, los territorios que están al este de Jerusalén, al este, al sur, pero volvemos a la banda de Gaza. La banda de Gaza la ocupamos en el 67 y bueno, por casualidad yo mismo en aquella época, era joven oficial de paracaidistas y participé en esa campaña, en esa batalla. Y no conquistamos el territorio de un país, de una nación, de un estado independiente. Esta banda de Gaza estaba ocupada por los egipcios, con presencia militar egipcia, y todo el territorio ese controlado por Egipto desde, desde el cese de fuego de la guerra de independencia en el 48. Es decir, que nosotros penetramos a la banda de Gaza porque de ahí salían ataques contra poblaciones civiles dentro del territorio israelí reconocido.
Y bueno, poco a poco el hecho que nosotros ocupamos la banda de Gaza se transformó que somos, como se dice, un poder colonialista. No fue nuestra intención, pero para evitar todo tipo de críticas y la presión mundial sobre nosotros a propósito de las colonias judías ahí, nos retiramos y evacuamos 8.000 personas que vivían en esas poblaciones. Y esperábamos lo que era normal y lo que, según la opinión de los países occidentales que aprobaron y que felicitaron al gobierno israelí de aquella época por haber evacuado la banda de Gaza, esperábamos que, bueno, a partir de este momento tendríamos la paz con ellos. Es decir, que cada uno, eh, puesto que nosotros no dominamos, no controlamos, entonces ellos pueden desarrollarse y desarrollar ese territorio y transformarlo en un pequeño Singapur o realmente desarrollar de todo punto de vista, económico, social. Pero lo que pasó es que eso, claro, teníamos la esperanza de hacerlo con los representantes de la autoridad palestina, que en aquel momento que nosotros evacuamos eran los que controlaban la banda de Gaza. Pero rápidamente, este movimiento que se llama Hamas, que para que sepan, es un movimiento islamista de los más extremistas que hay. Es decir, es un movimiento religioso que tiene sus pretensiones de nacionalismo, digamos, pero lo que le interesan, y eso lo tienen declarado ¿cómo se llama? Eh, en su plataforma política, que la meta de ellos es la destrucción del Estado de Israel, y si pueden eliminar a todos los judíos que viven en el Estado de Israel, eso es parte de su plan declarado. Y pues, quiere decir que ya no hablan de la liberación de la banda de Gaza, puesto que la banda de Gaza es libre. Entonces, ellos tomaron el poder por fuerza y cometieron toda clase de crímenes contra los propios palestinos de la autoridad palestina que estaban ahí, los tiraban de los techos, hicieron cualquier atrocidad, que para comentarles que eso nunca se publicó demasiado en la prensa internacional. Y tienen que entender una cosa, en la prensa internacional lo que está a la moda es criticar al Estado judío, es criticar a Israel por cualquier cosa que haga. Pero lo que ellos se hacen entre ellos nunca se habla. Que hasta hace un año y medio, había una guerra civil en Siria que costó casi 400.000 vidas. ¿Y dónde se vio? En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en lo que ellos llaman, no sé cómo se llama eso, la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que siempre critican a Israel, no importa por qué razón, y que a cada vez que Israel se defiende, inmediatamente acusan de atrocidades y de crímenes de guerra y todo esto. Pero nunca lo harán contra un país árabe, porque como tienen en el voto, tienen la mayoría automática, que entre todos los países musulmanes y árabes del mundo se apoyan los unos a los otros, hay solo un país, un Estado judío, y claro que, bueno, entonces es fácil acusar siempre a nosotros. Pero bueno, nosotros no tenemos que quejarnos, eso esa es la situación, con eso tenemos que vivir.
y no tomar demasiado en cuenta ese tipo de crítica y de acusaciones, porque nosotros sabemos perfectamente que nuestro comportamiento, desde el punto de vista militar, en todas nuestras acciones, están siempre dictadas por la voluntad de ahorrar vidas humanas, vidas civiles. Claro que no siempre se puede, y porque por la simple razón que estos terroristas lo que hacen, utilizan a la población civil como escudo para protegerse y tiran sus cohetes y sus misiles desde dentro de la población civil. Entonces uno puede o callarse ¿cómo se dice? Eh, recibir todos esos misiles sin defenderse. Y claro que nos defendemos con este sistema que inventamos acá en Israel, eh, que no sé cómo se llama, a ver cómo se llama eso en español. Eh, bueno, usted sabe, esos misiles que interceptan a los misiles, pero no es, no es una protección 100%. Es una protección que da entre 85 y 90%, intercepta, pero hay casi 10% de misiles que pasan y que explotan y que hieren y que matan a gente. Entonces nosotros tenemos la obligación de proteger a nuestra población. Esa es la obligación de todo gobierno. Y como ellos nos tiran de dentro de la población civil, nosotros advertimos todo lo que podemos por todo tipo por las redes sociales, por teléfono, llamamos a la gente ahí en Gaza y les decimos, miren, todos los que están viviendo alrededor o cerca de lugares de donde se tiran misiles, les pedimos que se alejen porque vamos a atacar esos lugares. Este, y bueno, a veces la gente se queda, nosotros no podemos verificar completamente, pero hubo varias instancias en las cuales se interrumpió un ataque porque se veía desde arriba, con todos los medios que tenemos para observar, había gente civil y se interrumpieron ataques. Eso no hay ningún ejército en el mundo que lo hace, ni los americanos, ni los ingleses, ni todos estos que nos están dando la lección de moral como si ellos fueran santos. Porque ellos cuando tienen que atacar, atacan y no se ocupan de la población civil. Eso lo demostraron en todos lados donde utilizaron artillería y aviación, últimamente en Afganistán y en Irak y en Siria, la lucha contra el Daesh, el ISIS, que también todavía existe, un movimiento terrorista islámico, religioso, que quiere eliminar a todos los que no sean musulmanes. Este, durante la guerra que les hicieron los americanos y los ingleses, mataron cientos y miles de civiles. Entonces, bueno, hay mucha hipocresía en lo que se dice en todas estas acusaciones que se hace contra Israel y no tenemos muchos abogados que nos defiendan en la escena internacional, pero bueno, tenemos que seguir luchando porque no tenemos ninguna otra alternativa. Ahora, este movimiento, después que tomó el poder en la banda de Gaza y eliminó a toda oposición de parte de la autoridad palestina,
instauró un régimen dictatorial, es decir, que es una tiranía. Ahí no tienen los ciudadanos de la banda de Gaza, no tienen posibilidad de criticar, de manifestar cualquier cosa contra la política de los líderes del Hamas, que al fin y al cabo en los últimos 15 años, los que han pagado el precio de todas estas agresiones que nos hacen son la pobre gente de Gaza, porque, bueno, al fin les destruimos los edificios de donde el Hamas, que el Hamas utiliza como base militar, como base de lanzamiento de misiles. Destruimos, lamentablemente, nadie aquí está, no satisface a nadie aquí de destruir edificios de apartamentos y de matar gente. No, no tenemos, para nosotros todo eso es totalmente, no es necesario. Es decir, que si ellos, en vez de, nos acusan de otra cosa, nos acusan de tener a la banda de Gaza en estado de sitio. Es decir, que llaman nuestros adversarios y los que nos critican, llaman a la banda de Gaza la cárcel más grande del mundo porque tiene 2 millones de detenidos. Bueno, por eso es realmente ignorar dos hechos básicos. Uno, la banda de Gaza tiene frontera con Egipto. De un lado es Israel y del otro lado es Egipto. Egipto es un país musulmán, son sus hermanos, este, digamos, teóricamente. Pero la verdad es que los egipcios no les permiten libre movimiento y tienen la frontera completamente cerrada. ¿Por qué? Porque les tiene miedo. Porque en Egipto, en la península de Sinai, hay una sucursal de, de Daesh, de aquel movimiento extremista que actuó en Siria y en Irak. Tienen una sucursal en la península de Sinai. Y ahí es fácil esconderse porque es un desierto con montañas, con cuevas, con valles, con todo esto. Y ellos, los egipcios, tienen miedo que haya cooperación entre sus propios terroristas islámicos con los del Hamas, porque es la misma ideología. Todos estos movimientos son las criaturas de un movimiento que se llama los Hermanos Musulmanes, que nació a principios del siglo XX en Egipto justamente y se expandió por todo el mundo árabe. En la mayor parte de los países árabes, principalmente en Siria y en Irak, siempre los masacraban. Los gobiernos árabes masacraron a los miembros de los hermanos musulmanes porque les tenían miedo, porque son de un extremismo terrible y son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Se acordarán ustedes de esas imágenes que vimos en la televisión donde estaban degollando a gente, a prisioneros? Para ellos hay el enemigo principal de esos movimientos, no son los judíos estamos en segundo o tercer lugar, en tercer lugar creo, porque los enemigos principales son lo que ellos llaman los cruzados son los cristianos, y en todos países árabes donde hay o había minoridades cristianas, sufrieron muchísimo de parte de los islamistas, de eso tampoco no se habla. No se habla en la prensa. Y no se oye al Papa
quejarse demasiado o bastante contra esos crímenes contra los cristianos. ¿Pero por qué? Así es. No tengo una explicación lógica para eso, sino que hay mucha hipocresía, porque desde el momento que nosotros hacemos algo, siempre nos acusan. En todo caso, eh, eh, para los sunitas, saben que el mundo musulmán se divide principalmente en ideologías principales. Una son los sunitas, que son la mayoría del mundo musulmán, y están los chiitas. Los chiitas, no voy a entrar ahora en la descripción de las diferencias, pero eso cada uno puede verlo en el internet fácilmente, pero los chiitas son el país que representa principalmente a los chiitas es Irán. Egipto, por ejemplo, es un país sunita. El Hamas es un movimiento islámico sunita. El Hezbollah, que está en el norte, en el Líbano, es un movimiento islámico extremista chiita, quiere decir que depende de Irán, y es armado y financiado por Irán. Irán también financia el Hamas porque estima que ven a Israel como un país que amenaza la hegemonía que ellos quieren establecer en el Medio Oriente, los iraníes. Entonces financian también a un movimiento sunita como el Hamas. Pero todo eso dicho, entonces para estos extremistas islámicos, en primer lugar están los cruzados, el enemigo, y segundo, para los sunitas son los chiitas, para los chiitas son los sunitas, y en tercer lugar están los judíos. Las relaciones con el Hamas son imposibles porque de todas maneras, como he dicho antes, la, la meta declarada de ellos es la destrucción del Estado de Israel. Y han declarado miles de veces que nunca reconocerán la existencia de un Estado judío en tierra de Israel. Así que con ellos no hay diálogo posible. Pero si las Naciones Unidas y todos estos países, las potencias occidentales como Estados Unidos y la comunidad europea y todo esto que tienen influencia, si ellos le dirían de manera clara y que no se pueda entender de otra manera, que si se desarman, entonces Israel abriría o daría la posibilidad de atravesar la frontera, de venir a trabajar en Israel, porque que sepan que en los años 80, decenas de miles de habitantes de la banda de Gaza venían a trabajar en Israel. La frontera estaba abierta completamente. No había frontera. No había frontera. Se pasaba de Gaza a Israel como uno pasa de Tel Aviv a Haifa. Eso, claro, se terminó cuando empezaron acciones terroristas contra población civil en Israel. La época de los suicidas, de los kamikazes, que venían a hacerse explotar en restaurantes y en sinagogas y en autobuses y todo eso. Entonces, claro, a partir del momento que el Hamas se apoderó de la banda de Gaza y la transformó en una base de terrorismo contra Israel, claro que cerramos la frontera. Hay otra cosa que no hay que olvidar. Habíamos dicho que en la cuestión esa de el estado de sitio que nosotros mantenemos contra la banda de Gaza no es contra la población, no es contra la población. En periodos, digamos, donde no hay tiros, se permite el pasaje por razones humanitarias de
enfermos y gente que tiene que hacer tratamiento medical en hospitales en Israel, porque allá no tienen bastante conocimiento. Entonces hay casos que se tratan en Israel. Les puedo decir que mismos miembros de las familias, de los líderes que están todo el día predicando la destrucción de Israel, cuando se trata de hacer una operación complicada a un miembro de la familia de ellos, los mandan a Israel. No tienen ningún tipo de moralidad, y no les importa que sea un judío que le salve la vida y después quieren matarlo al judío, a ese mismo judío. Entonces, claro que nosotros no podemos dejar la frontera abierta cuando sabemos que lo van a utilizar para mandar a gente para cometer atentados contra la población civil. Pero hay otro hecho que tienen que saber y que tampoco, nunca se habla de eso. ¿Quién le suministra a la banda de Gaza electricidad, agua y nafta? Petróleo, nafta, no sé cómo lo llaman ustedes. Israel. Si Israel decidiera realmente de cerrar la frontera, en 2 días no les queda nafta para hacer marchar la estación de los pozos de agua y todo lo que necesitan, se quedan sin nada. Mismo en época de conflicto, seguimos porque pensamos en la pobre gente de Gaza, la gente de Gaza, que si son pobres no es por Israel, es por el propio régimen tiránico del Hamas, que no los deja desarrollarse. Hay mucha gente ahí que la única cosa que les interesa, la mayoría diría, lo único que les interesa es poder trabajar, poder ganar, poder traer pan a la mesa, proteger a las familias. No tienen ningún interés en esta lucha que les dictan los líderes del Hamas. Bueno, ustedes vieron lo que pasó estas últimas semanas. Creo que esta vez la posición del gobierno israelí cambió. Es decir, que estamos haciendo, espero que esto va a seguir, se lo digo eso como ciudadano israelí, les digo que espero que esta vez no no nos dejemos influenciar por todos esos intermediarios como los egipcios y yo qué sé, las Naciones Unidas, que se puede decir son las Naciones Unidas contra Israel. Así que no nos tenemos que dejar influenciar por los propósitos de ellos y lo que tenemos que hacer muy claro es que esta vez no vamos a permitir ni un tiro de un misil, porque lo que hacen en general, después que se arregla un cese el fuego, como se hizo hace 10 días o 2 semanas, después de un tiempo, después de algunas semanas, tiran varios misiles para ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Y en el pasado nos decíamos, bueno, eso puede ser que sea esporádico, que no. Entonces la reacción nuestra es muy, digamos, mínima. Pero esta vez le han aclarado a través de todos esos intermediarios que un misil, la respuesta va a ser totalmente diferente del pasado. Es decir, que no va a ser proporcional. No es que nos van a tirar un misil, le vamos a responder con un misil. Nos van a tirar uno, le mandamos 100. O no sé lo que. No quiero decir porque no. Pero la respuesta va a ser muy dura. Y eso espero que lo hayan entendido. Y después, otra cosa es que no estamos dispuestos
a permitir la entrada de toda clase de productos antes que nos devuelvan los cadáveres de dos de nuestros soldados que los han secuestrado, porque ellos secuestran cadáveres para utilizarlos como moneda de cambio. Eso es cosa que nunca lo hicimos nosotros, nunca en la vida. Ellos no tienen ningún tipo de límite, no tienen ninguna moralidad. Entonces, como saben que para nosotros los judíos, el hecho que haya que enterrar a los muertos para poder visitar las tumbas y todo eso, las familias, entonces guardan a lo que queda de esos dos soldados y además tienen otras dos ciudadanos israelíes, un etíope y un beduino árabe, pero que es ciudadano israelí, lo mantienen también para intercambiar con nosotros, que quieren que nosotros liberemos detenidos en la cárcel que fueron juzgados por crímenes y, como se dice, tienen sangre en las manos. Pero ahora tenemos que insistir en el hecho que no le vamos a permitir la entrada de todo lo que quieran como productos, solamente los productos de base. Y eso, otra vez, es para que la población no sufra, pero todo lo que los líderes del Hamas quisieran para reconstruir, para rearmarse, para todo eso no lo vamos a permitir. Bueno, más o menos creo que así les he explicado un poco lo que es la situación con el Hamas. Este, ahora si tienen preguntas, yo estoy dispuesto a contestar lo que sepa y lo que pueda. Muchísimas gracias, Dani, por no nos equivocamos. Magnífica exposición de este problema, de este conflicto que realmente ahorita no es con la gente palestina, sino con este grupo religioso en especial, con esa intolerancia que existe, con esa forma hasta ese punto retrógrada de no saber convivir con la gente que piensa diferente, que no está de acuerdo con los demás. Y pues te quiero agradecer por brindarnos este tiempo con nosotros y que te extrañamos, que esta vez que vengas podamos compartir más en nuestra comunidad y tenerte con nosotros. Agradecerte por el informe, esa voz que llevas ante el gobierno israelí, ante el Estado de Israel, de las comunidades judías nuevas, por así decirlo, que estamos en este trance de poder tener una legalidad, de poder tener ese cariño que no solo se muestra día a día con nuestra nación, con nuestro pueblo, y que si pudiéramos o necesitáramos en un momento, yo creo que todos fuéramos a defender la tierra de Israel. No creo Estoy que nos seguro. quedaríamos nadie esperando que pase lo que pasó antes. Sí, entonces, si alguien tiene alguna pregunta para Dani, por favor, ¿quiere alguien expresar algo? Yo puedo. Por supuesto. Buenas tardes. Quiero expresarle mi agradecimiento al rabino por tan clara exposición No y soy también, rabino, ¿eh? No soy rabino. perdón, y quiero también agradecerle, pero volviendo a la historia, sabemos que desde el tiempo del patriarca Abraham, eh, la matriarca Sarai por algo echó fuera a la egipcia con su hijo Ismael. Toda la vida en la historia que se ha leído de la Torá, encontramos que todo el tiempo ha habido ese antagonismo, ese odio, esa venganza contra el pueblo judío. Entonces, yo pienso que Israel debería ser radical, cortarles totalmente, porque ellos no van a cambiar. Vienen desde la historia remota ese odio a los judíos, ¿no? Entonces, Israel, que hoy es un pueblo fortalecido y que siempre va a estar amparado por Hashem, debería cortar totalmente la relación
para que ellos se vayan ubicando y vayan sabiendo que no van a seguir viéndole la cara a Israel. Perdón por mi expresión. Israel jamás va a estar desamparado, pero todos los árabes que yo haya escuchado en la historia son traicioneros. Generalizo por la historia, por lo que se ha leído, no son confiables. Bueno, Es mi apreciación, con respeto, y muchísimas gracias por lo que me vaya a decir. bueno, Ada, es tu nombre, Sí, ¿no? Ada. Ok. sí, Bueno, en parte tenés razón, es verdad que a lo largo de la historia ha habido un odio contra los judíos que realmente viene también de la teología cristiana y también de la teología musulmana. Los únicos lugares donde los judíos nunca tuvieron problemas son países idolatros, donde no hay una religión monoteísta que, como el cristianismo y el islamismo, que son, al fin y al cabo, vienen del judaísmo. Por ejemplo, en un país como India, donde hay una galería de dioses, los judíos nunca tuvieron problemas, nunca, al contrario. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Hay también en estos, digamos, últimos 10 años, se han desarrollado relaciones, bueno, aparte de los dos países con los cuales tenemos eh, eh, un estado de paz, con Egipto y Jordania, se han desarrollado relaciones, algunas que siguen, digamos, bajo la mesa, y otras que ya se supieron, como con Dubái, Abu Dhabi, Bahrein y Marruecos. Es decir, que hay un entendimiento en algunos países árabes, inclusive en Arabia Saudita, hay un entendimiento que Israel no es el enemigo, que al contrario, Israel puede ser un aliado contra el extremismo de un país como Irán, que Irán inspira mucho miedo a varios de los países sunitas y de los más ricos, ¿no? A los países del Golfo de Pérsico y Arabia Saudita. Es decir, que bueno, no sé cuánto tiempo va a llevar hasta que se calienten estas relaciones y hasta que se establezca una alianza que sea realmente sólida y en la cual Israel tiene lugar y tiene un lugar de liderazgo. Es decir, que digamos que no todo es negativo. Y tenemos que seguir nuestros esfuerzos para convencer a los países sunitas que se definen como moderados, convencerlos que tienen mucho para ganar, tienen mucho para perder si siguen siendo hostiles a Israel y tienen mucho para ganar si realmente se establecen relaciones sólidas en el futuro. ¿Alguien más? David, veo que tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? David. Shalom, Daniel. Perdón. Bueno. Sí. Shalom, buenas noches allá en Israel. Saludos desde Quito, Ecuador. Bueno, un par de preguntas. ¿Por qué la población civil, cuando se ve los videos, se presta para por así decir, ser títeres de este grupo terrorista? ¿Y por qué el presidente prácticamente reconocido, que sería Abbas, no le hace frente a este grupo jamás? Bueno, porque el presidente de la autoridad palestina es un hombre que ya tiene cerca de 85 años
y que no tiene bastante poder, no tiene bastante popularidad para poder... eh, lo que pasa, bueno, le voy a explicar otra cosa. En la autoridad palestina no hay un partido único. Se habló hace poco tiempo de elecciones parlamentarias, de elecciones a la presidencia. Y cuando Abbas, el presidente, se dio cuenta que inmediatamente se crearon cuatro partidos políticos diferentes, que todos iban a luchar por el poder en la autoridad palestina, comprendió que nunca van a poder enfrentar al Hamas, porque el Hamas es un movimiento que es muy sólido y entre los miembros del Hamas existe una solidaridad que no existe en la autoridad palestina. Hay mucha corrupción también, quiere decir que la población palestina se da cuenta que los líderes viven a un nivel muy alto. Además, por ejemplo, si comparamos, en el Hamas también ocurre eso, porque los líderes políticos del Hamas, no los militares, los políticos viven en Qatar y viven a un nivel de jeque árabe, es decir, hoteles de lujo, con suites y con todo lo necesario. Y esta semana creo que fue una delegación que salió de Gaza, pasando por Egipto, a reunirse con los jefes políticos, una delegación de de 10 o no sé cuántos miembros, que vinieron de la banda de Gaza y se reunieron durante varios días ahí en Qatar, y la cuenta fue $1.000.000. Es decir, que ese viaje y esa estadía en Qatar le costó al Hamas $1.000.000. Y eso lo hacen cuando al mismo tiempo la población, los civiles, los súbditos de ese poder, muchos perdieron sus casas por este conflicto. Así que bueno, con esta gente la autoridad siempre está basada, como en la mayoría de los países árabes. Entonces también la autoridad palestina y Hamas, todos se basan sobre el poder militar, el poder de los servicios secretos. Son dictaduras, viven basados sobre la fuerza. Sí, David. David Barrueta, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. La consulta es que se habla mucho de una guerra santa, y mi consulta es que si en el Corán en ningún momento se habla que Israel, y no se menciona Israel en ninguna parte, porque Israel es considerado parte de este conflicto con estas personas, ¿no? Quería ver si podían tratar de ayudarme a entender un poquito de esto. No, mira, el Corán tiene muchas contradicciones. Yo no soy un especialista del Corán, pero conozco un poco. Y hay, por ejemplo, te dirán algunos eruditas musulmanes que el Corán dice que Israel es la tierra que Dios le prometió al profeta Moisés, porque el profeta Moisés es un personaje, en árabe se llama Nabi Musa, es un personaje reconocido y respetado por el Islam y por el Corán. Pero estos extremistas, como el Hamas y todos estos movimientos terroristas, ignoran, quiere decir ignoran, no que no lo saben, lo ignoran
todo lo que tiene que ver con respetar a otros pueblos, respetar a otras religiones, eso no lo leen, no lo leen. Y solamente toman lo que es la Guerra Santa, porque también eso, como dije, hay contradicciones. El Corán también predica la Guerra Santa contra los infieles. Y nosotros somos infieles. Cristianos son infideles. Todos los que no son musulmanes son infideles. Bueno, todo el hecho, las conquistas del Islam desde el siglo VII hasta nuestros días, toda la expansión del Islam en Asia y en África y parte de Europa fue siempre a la fuerza. Y todo país donde llegaron, todo territorio, todo pueblo que conquistaron, trataron y la mayor parte del tiempo consiguieron convertirlos al Islam. Los que no aceptaban, los mataban. Así que la cuestión esa del yihad, de la Guerra Santa, sigue siendo a la moda, digamos. Pero hay que ser honesto. Yo diría que la mayor parte de los musulmanes en el mundo y de los árabes no son favorables a la Guerra Santa. Pero a ellos no se les escucha porque ellos no hablan. Porque como viven en países donde no se puede expresar realmente lo que se piensa, entonces se callan la boca. Entonces hay una minoría en todo el mundo árabe y musulmán que son ellos los que llevan, los que deciden porque tienen el poder. Ok. Rafael, por favor. Una pregunta. Sí, Shalom. Quería buenas noches. preguntarle, buenas tardes, bueno, buenas noches de acá de Perú. Daniel, quería preguntarle, ¿por qué no se captura a los líderes? Como usted dice que son parte operativa, la intelectual, lo que dirige está en Qatar. Entonces, la parte operativa a los líderes se le captura y se le pone a la justicia para que así la gente de la sociedad civil no hagan lo que quieren hacerla. Claro, por supuesto, hay que proteger a la sociedad civil. Eso es mi pregunta. Yo no entiendo por qué no se captura, porque yo sé que Israel es muy fuerte, tiene inteligencia y estoy segura que no los va a matar a los líderes, pero sí lo va a capturar, tenerlo ahí para que toda la gente vea que eso no se hace, ¿no? Eso es mi pregunta. De repente estoy en error. Gracias. No, mire, le voy a decir una cosa. En este tipo de movimiento, usted captura a un líder o mismo lo elimina. Digamos, hay también ese caso, y no son los israelíes los que lo inventaron, la eliminación de líderes del enemigo. Los israelíes lo hacen, pero lo hicieron antes, y los poderes occidentales lo han hecho todo el tiempo. Pero lo que pasa en este tipo de movimiento es que usted elimina o arresta a uno, a dos, a tres, inmediatamente serán reemplazados por otros. Y eso no tiene sentido, porque al fin y al cabo es mejor luchar contra personajes que son conocidos, usted conoce sus debilidades y sus puntos fuertes y todo, es más fácil medirse contra ellos que haya un cambio, una sucesión de nuevos líderes que hay que estudiarlos y conocerlos y entenderlos. Lo que usted dice se puede hacer, pero no siempre se debe hacer. Ok, Rafael. Sí, shalom. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Gracias, Jacob. Daniel, una preguntita. Tú mencionaste que están en elecciones. Quien se va es Benjamín, ¿no? Y posiblemente Sakharkin es el que quede como primer ministro o presidente. Ok, mi pregunta en realidad es, Sakharkin, ¿qué se escucha ya? ¿Mantendrá la misma visión en la parte militar que lo que tenía Netanyahu? ¿Va a ser un poquito más estricto?
¿Va a tratar de negociar o qué se ha escuchado? Eso es lo que... Le voy a decir una cosa. En Israel, los últimos 20 años, no tiene importancia de qué partido político es el primer ministro, el ministro de la Defensa, porque la mayor parte de los líderes de Israel entienden y comprenden que la situación con los palestinos no hay soluciones milagro. Es decir, que hay que mantener una relación y se mantiene una relación, no hablo del Hamas, estoy hablando de la autoridad palestina, se mantiene una relación que está basada también en elementos de seguridad, es decir, que hay cooperación entre los servicios de la autoridad palestina y los servicios israelíes para impedir actos terroristas. Y bueno, también todo eso depende de la voluntad de los líderes de la autoridad palestina que, como he dicho antes, no tienen mucha autoridad, lamentablemente, y no quieren o no pueden avanzar en negociaciones con nosotros porque tienen miedo al Hamas, tienen miedo, por ejemplo, de llegar a compromisos, porque, bueno, para que podamos hacer un acuerdo de paz con los palestinos, ellos también tendrán que hacer compromisos, no solo nosotros. Y ellos, los líderes, le tienen miedo a los extremistas, que sea Hamas o Hezbollah o otros movimientos extremistas musulmanes, les tienen miedo físicamente, que los asesinen si hacen compromiso con nosotros. Entonces, no importa quién va a ser mañana el primer ministro de Israel, la política no va a cambiar, va a ser la misma. Perfecto, muchísimas gracias, Dani. La última pregunta, Gonzalito, por favor. Sí. Muchas Sí, gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, Daniel, desde Cuenca, Ecuador. Un gran saludo. Gracias por la información. Una de las preguntas que siempre la gente tiene es, sabemos de pronto la parte religiosa, ¿qué piensa acerca del famoso domo de Alaska o domo de la Roca? La gente a veces piensa de una forma muy fácil, dice, bueno, si se elimina eso de ahí, prácticamente Israel quedaría libre, porque eso es en las fiestas como el Ramadán, los encuentros, los choques, ¿no? ¿Qué piensa el gobierno acerca de esto? No sé, eso es una gran pregunta que siempre todo el mundo se hace. Gracias, Daniel. Lo que sea, bueno, tú estás hablando de lo que nosotros llamamos el monte del templo, en hebreo Har Habayit, donde estaba el templo de Salomón y después el segundo templo. Bueno, la historia de Israel y de Jerusalén es una historia donde hubo tantos elementos y tantos invasores y la ciudad esta fue dominada. Nosotros perdimos el control de Jerusalén hace 2000 años. ¿Okay? Bueno, después de la destrucción del segundo templo y que los romanos nos expulsaron o nos llevaron prisioneros, quedaron muy pocos judíos, después volvieron, pero nosotros ya no controlábamos Jerusalén y sobre eso no podemos acusar a nadie más que a nosotros mismos. Bueno, como ustedes saben, no sé, deben saber que cuando en Tisha B'Av, el 9 de Av, la fecha del 9 de Av, que es el día en el cual se recuerda la destrucción de los dos templos, uno tiene que entender que lo perdimos uno después del otro, en diferencia de 500 años, por razones que pertenece a la discordia que había entre judíos, por discusiones entre judíos, por acusaciones entre judíos. Es decir, que no había solidaridad
entre los judíos de Jerusalén del primer templo y del segundo templo. Uno de los problemas, ustedes, siempre les digo a mis amigos de las comunidades emergentes, que ustedes son el futuro del pueblo judío porque ustedes son recién nacidos, de una manera se puede decir. No llevan atrás el peso de todas las faltas que hicieron los judíos a lo largo de su historia. Y lo que a nosotros nos falta, como judíos y como israelíes, es la solidaridad. Lo que se llama en hebreo Arvut Hadadit. Es una manera de decir que nosotros nos garantizamos los unos a los otros. Y estamos pasando un periodo en el cual esta solidaridad judía, que sería nuestra fuerza, la estamos perdiendo de una manera u otra. Y hay que tratar realmente de recuperarla, de recobrarla para poder sobrevivir. Y para darte a ti una respuesta directa, mira, está ahí el templo ese, está la mosquita esa, la mezquita, y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada con esa mezquita, no puede destruirla. Los que creen realmente en Dios tienen que saber que la cuestión del tercer templo, si habrá un tercer templo, es una decisión divina. Y no se puede forzar la mano al Todopoderoso. Así que el hecho que haya una mezquita en el propio lugar donde existía el templo es un mensaje divino también. Es un mensaje que nos dice, ustedes están pagando el precio de los defectos vuestros y de las faltas que cometieron durante la historia. No sé si me explico y no sé si me entré aquí en una especie de pensamiento filosófico, pero una de las fuerzas del judaísmo es que uno tiene primeramente que decirse la verdad a sí mismo para poder decirle la verdad a los otros y para estar de acuerdo con lo que Hashem nos ordenó en cuestiones de ser honesto, de ser honrado y de decir la verdad. No. Así es, claramente, Dani. ¿Qué más puedo decirte? Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero no sea el último. La próxima ojalá sea físico aquí con nosotros y por supuesto con todos los amigos que están conectados acá y les hemos de transmitir también, o hemos de compartir. Dani es una persona muy amplia, un gran amigo que extiende la mano y nos ayuda a estas comunidades que tenemos. Te deseo. No quiero desperdiciar el tiempo y también quiero saludar a un amigo que le veo aquí, mejor dicho, no un amigo, al que voy a decirlo, pero veo que aquí está entre nosotros el rabino Elisa Salas. Quiero mandarle un gran saludo. ¿Dónde está? Sí. A ver, no te veo. Acá veo que está con todo el rabino Elisa Un Salas. amigo mío también. Sí. A Rav Elisha. Rav Elisha. אני שומע. No, lama ni lo otra. ¿Por qué no te veo? Con esa barba negra, larga. Es verdad. Tengo varias fotos tuyas. Gracias, muchas gracias. Me ha encantado toda la charla. Pero como yo estoy en Israel y he sufrido, estoy viviendo en Ashkelon. Podrías haber hecho tú mismo la charla. No, la verdad que lo hizo muy bien. Y yo estoy en Ashkelon, así que pasé todo este tiempo de misiles. Pero es bueno que todas las personas de afuera escuchen de una voz de experiencia de que pasan tantas cosas y tantas guerras que hemos pasado en Israel, y que explique el punto de vista de estos grupos terroristas que son irreconciliables. Tú desapareces para siempre. ¿Ah? Eso suena tonto.
Ah, Elisa, Sí, tenemos que hablarnos, no por Zoom, por teléfono. sí, sí. Ok, bueno, gente, quiero decirles, despedirme de ustedes y decirles que ustedes no están solos, tienen hermanos aquí, hermanos y hermanas, y llegará el día, espero que sea rápido, en los cuales vamos a ser todos iguales dentro de... Amén. Amén, amén, amén. Rab, por Gracias, favor, Daniel de quisiera Perú. comprometerle Gracias. para De un Perú, espacio gracias. en este espacio de esta que nos brinde una clase, por favor, Raf, si es que es tan amable y yo le puedo contactar también en su email, no sé si lo puede revisar y nos puede brindar una clase para nuestras comunidades. Le agradecería mucho. Claro que sí, vamos a estar en contacto con Jaya, que ella es la que nos unifica y podemos conversarlo indudablemente. Muchas gracias a todos. Gracias, Dani, por esta excelente exposición. Ok. Jacob, Muchísimas mándame gracias, Dani. tu email, mándame tu email. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Que no sea la última, por Ok, favor. Y te shalom, esperamos con shalom. los brazos abiertos de acá. Un abrazo. Shalom. Gracias. Shalom con todos. Shalom, Shalom. shalom. Venga, Raúl. Shalom. Muchas gracias, muchas gracias. Shalom. Shalom, Shalom. gracias. Shalom. Shavuot Tov.